no tuve una universidad académica, mi universidad fue el deporte. Se cae uno, pero se cae, se para y sigue. Que los deportistas no solamente entran en el cuerpo, sino que también entran en la mente. O te dejas paralizar de esos nervios y te bloqueas, o esos nervios hacen que rindas más. Hagamos una práctica y acepta el reto. Y hoy entiendo que el día que uno no sienta nervios es porque no le importan las cosas. Y efectivamente la mayoría de cosas en la vida primero pasan en nuestra mente y después pasan en la realidad. Y traigo otra vez el ejemplo de las personas que conozco, muchas personas que entrenan todos los días, no se comen un azúcar, un cuerpo súper marcado, definido, pero no son tranquilos ni felices. Yo hago deporte por negocio con mi cuerpo y negocio con mi mente y negocio con mis emociones. Si hubiera una medicina que tuviera los beneficios del deporte, sería la medicina más costosa del mundo. Un saludo muy especial para todas las personas que están activas en nuestro podcast de salud Osvaldo Restrepo. Este podcast pretende unir ciencia y vida, ciencia y experiencia. Traer invitados a este podcast para nosotros resulta fundamental. La ciencia sería una sin la experiencia, la ciencia sería una sin la razón de vida. Por eso, con cada invitado nosotros traemos una síntesis, una mezcla de ciencia, vida, experiencia, que vale la pena ser comunicada a todos ustedes, a todo el mundo. Nos ven de 169 países. Este mensaje está llegando a millones de personas y esperamos que lo siga haciendo a través de esta modalidad de podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, les voy a empezar a dar algunas pistas. Es un deportista del más alto rendimiento, campeón mundial de BMX, imaginen eso. Y luego representó a nuestro país en Olimpiadas Olímpicas, en Juegos Olímpicos. Y lo representó de tal manera que se convirtió en un estandarte del deporte colombiano. Pero esta persona ha transformado su vida y pasó del alto rendimiento a pensar en cómo tener un propósito mayor, cómo viajar hacia la propuesta de un mundo de bienestar, de wellness, hacia un mundo con propósito de vida. Supo capitalizar todo lo conseguido en su carrera como deportista, que ya la van a conocer, jugándola hoy en día con un gran empresario, pero sobre todo llevando a las personas una razón de esperanza, que se llama bienestar, que se llama vida con calidad de vida. Y ya van a ver por qué se los estoy diciendo. Tim Castro, bienvenido. Qué bueno que esté aquí con nosotros compartiendo su existencia. Gracias, doctor. Gracias por la invitación y para mí es un placer y un honor estar compartiendo este de hoy con ustedes. Muchas gracias, Tim. Ya van a saber por qué le dicen Tim. Yo tampoco sé todavía por qué le dicen Tim. En Colombia a los Agustín les decimos Tim, pero este no es Agustín, es Augusto Castro, Tim Castro, que es como lo conoce el mundo entero, más allá de las fronteras incluso de nuestro país. Quédese aquí hasta el final porque Tim Castro nos va a compartir sus 6 referentes del cuidado de la vida, del bienestar, de la plenitud. Vamos a desplegar esos 6 componentes para que usted se lleve una lección de vida, frutos de lo que ha sido su recorrido y también lo que ha sido su convencimiento a través de una conciencia superior del cuidado de la salud, del cuidado de la vida, del cuidado de las demás personas. Así es que quédese hasta el final. No se vaya sin esos 6 referentes del bienestar que todos deberíamos conocer, pero sobre todo ya no desde la ciencia, sino desde la vivencia diaria, desde la vida. Ese es el patíbulo fundamental donde se debate la existencia, la vida. Ese es el referente fundamental. Si un hábito, si una costumbre, si un comportamiento, si una conciencia superior está habitando o es solamente un concepto. Aquí mezclamos ciencia y experiencia para que no sea solo un concepto, sino que sea la razón fundamental de la vida. Así es que bienvenidos
Tin Castro, ¿por qué Tin? Doctor, porque cuando estaba pequeñito, a la edad de 3, 4 años, una tía me decía, Agustín, tin, 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 y me quedé Tin. Y yo decía que Augusto era un nombre muy feo y nombre de señor. Entonces no me gustaba el nombre Augusto. Entonces cuando me decían, ¿usted cómo se llama? Me llamo Tin. Y me decían Augusto y me ponía bravo. Entonces me quedé Tin. Y si hoy en día le dicen a Augusto, ¿cómo lo recibe? Pues ya soy un señor. Ya sí, ya me toca. Ya se traspasó la frontera Sí, sí. del concepto de Augusto como señor. Exactamente. Muy bien. Cuéntenos un poquito, Tin, de su vida. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo es su familia original? ¿Qué lo llevó al mundo del deporte? ¿Quién le dio ese empujoncito? ¿Cómo fue ese nacimiento para el deporte desde la temprana edad, desde los 8 años? Sí, de los 5 años empecé a hacer deporte. Mi niñez, primero soy una persona pues común y corriente, ¿cierto? Con muchos retos, con muchas fortalezas también, con temores. Una persona común y corriente, que me levanta todos los días a luchar y a salir adelante. Mi niñez, una niñez espectacular, una niñez mucho en el campo. Mis padres siempre han sido personas de campo, han tenido sus empresas en el campo. Entonces yo literalmente me la transcurría en 2 lugares, en una tierra en Santa Fe, Antioquia, tierra caliente, y en otra tierra en Don Matías, que es tierra fría. Y mi niñez fue una niñez muy, muy libre, rodeada de animales, de naturaleza, de exploración. Mis papás me dan mucha libertad para estar en esos lugares, pues porque eran lugares seguros. Entonces yo desde los 8 años, literalmente 7 años, me iba a andar a la finca a pescar solo, con amiguitos, y siempre tuve esa sensación de libertad, y creo que eso influyó positivamente en mi confianza, porque siempre tuve esa confianza, esa libertad. Y desde niño fui un niño muy inquieto, que me gustaban mucho los saltos de todo, de los animales. Para mí yo ver saltar un perro, un caballo, era demasiado placentero. Y creo que eso fue por lo que cuando aprendí a montar en bicicleta a la edad de 4 años, ¿cierto? Y un amigo de mi papá me vio montando en la unidad y me vio que era muy ágil. Y le dije a mi papá, ¿por qué no llevas a ese niño a bicicross? Que yo le veo que tiene muchas facilidades para montar en bicicleta. Mi papá me llevó a bicicross y el primer día que fui vi cómo saltaban por el aire, valga la redundancia, las bicicletas, y yo dije... ¿Ya en Medellín? Hice ese clic, sí, en Belén. Y ese clic porque me gustaban los saltos, la adrenalina, y yo, este es el deporte mío. Y eso fue prácticamente amor a primera vista, y mi papá me llevó a la primera carrera. Me conecté de la primera carrera, la gané. Mi papá se motivó más y siempre me enfocó en el alto rendimiento. Buscó cuál es el mejor entrenador. Entréneme a este muchacho, Jorge Wilson Jaramillo, que fue mi entrenador toda la vida. El que ha sacado, pues prácticamente por él han pasado el 100% de los medallistas olímpicos de Colombia han pasado por él, de bicicross, bicicrossistas medallistas olímpicos, que han sido varios. Han pasado por él, un entrenador excelente, y siempre mi papá me enfocó y bueno, me enfoqué pues en el deporte de alto rendimiento, que es diferente al deporte recreativo, es muy diferente. Esa fue un poco de mi niñez y mi inicio en el deporte. Allí se encontró usted con una deportista de alto rendimiento de nuestro país, reconocida mundialmente, Mariana Pajón. Sí, yo cuando competía, pues Mariana es un poco más joven que yo, y siempre... Yo iba un poquito más adelante que ella en el tema de las categorías, ¿cierto? Y ya cuando me retiré, ella empezó pues su edad dorada como deportista olímpica. Qué maravilla. ¿Y por dónde lo ha llevado esa práctica del deporte? ¿Cuáles fueron esos escenarios grandes? ¿Cómo recorrió usted el mundo? ¿Qué logros usted obtuvo para nuestro país que lo han hecho que sea un referente del deporte de alto rendimiento en nuestro país, en Colombia? Bueno, yo realmente fui el primer bicicrossista profesional. Antes no habían colombianos profesionales bicicrossistas. Yo fui el primer bicicrossista profesional, y eso me llevó a correr a todo el mundo. A los 17 años salí del colegio. Mi papá me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije, papi, yo me quiero ir para Estados Unidos, que es la meca del bicicross, a convertirme en el primer bicicrossista profesional colombiano, y así fue, de ese momento, y así fue. Y eso me permitió viajar por todo el mundo.
literalmente por todos los continentes, por todos los 5 continentes. Y en Estados Unidos pues también el deporte me hizo la persona que soy hoy. No solamente me formó físicamente ni como biciclosista, sino que también me enseñó unos valores y unos principios y una mentalidad para mi vida. Hoy soy lo que soy y estoy donde estoy gracias al deporte. No tuve una universidad académica, mi universidad fue el deporte. Vine a estudiar universitariamente después de viejo en este momento, estaba haciendo una maestría, pero mi universidad fue el deporte. Y en el deporte obtuve 6 títulos mundiales en BMX, 5 como campeón mundial amateur y 1 como campeón mundial UCI, que es profesional. Y estuve en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y gané prácticamente todo el ciclo olímpico. Lo único que me faltó ganar fueron Juegos Olímpicos, pero gané departamentales, Juegos Nacionales, Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos, Panamericanos. Y me faltó ganar Juegos Olímpicos y también fui campeón del campeonato americano de Estados Unidos. Qué maravilla. Con razón, un referente del deporte colombiano, con razón, un referente del deporte de alto rendimiento, Tim. Qué maravilla. Seguramente nuestro país ya te tiene tatuado en la historia del deporte como el primer biciclosista en Colombia y además con todo ese recorrido, con tantos logros, con tantos resultados, cuando de BMX apenas estaba empezando a conocer el país. Exactamente. Yo creo que cuando justamente yo me retiré en el 2012, y en el 2012 fue que ganamos las medallas olímpicas, porque no solamente la ganaron Mariana, sino también Oquendo, y desde eso siempre se han ganado medallas olímpicas en el BMX, en los Juegos Olímpicos siguientes, y creo yo pues que de pronto me atrevería a decir que fue el que abrir ese camino para esa generación dorada del BMX colombiano que fue del 2012 a... Hombre, yo creo que hasta ahora estamos muy bien, desde 2012 en adelante. Sí. Y ha pasado incluso a desplazar deportes tan importantes en Colombia como el fútbol. Sí, yo pensé pues, que igual el deporte nacional es el fútbol, pues cierto. Pero el bicicross yo creo que es el deporte, de pronto que de los deportes que más medallas y resultados, hablando de resultados, le ha dado al deporte colombiano. Indudablemente. ¿Y cómo estaba constituida tu familia inicialmente, Tim? ¿Qué hay de tus padres? ¿Tuviste hermanos? Cuéntanos un poquito. Sí, mi familia siempre, mis papás todavía han sido también ese referente. Yo pienso que para mi vida familiar, una pareja muy más que bonita, yo pienso que muy complementado. Mi papá siempre el proveedor, el hombre de la casa en el sentido de la palabra, y mi mamá esa persona que realmente, yo pienso que las mujeres realmente son las que al final terminan mandando, y me han enseñado el poder de la pareja, como cuando tú realmente te apoyas en tu pareja, hacen un complemento perfecto los dos. No me mostraron que realmente el mejor no es el hombre ni la mujer, el mejor son los dos, y eso es algo muy poderoso, y siempre lo pude vivir con ellos, siempre apoyándose, siempre juntos, independientemente de las situaciones, retos que han tenido, siempre han estado juntos, y hoy ya mi papá tiene 74 años y mi mamá tiene 60 y pico, y siguen juntos, amándose, respetándose, queriéndose, cuidándose, y han sido ese referente. Tengo dos hermanos de mi papá y mamá, ¿cierto? Y 4 hermanos medios por parte de mi papá. Pero la familia, pues el núcleo realmente siempre ha estado pues con mi papá y mamá y los 2 hermanos míos de padre y madre. Y siempre una familia, como digo yo, una familia que no ha sido perfecta, pero sí feliz. Y con mis hermanos la relación ha sido buena. Ha sido buena siempre y ha sido muy buena los últimos años. Creo que después de viejos hicimos una relación muy bacana. Muy bacana. Seguimos todavía estando la mayoría de fines de semana juntos. Yo soy de la persona pues que me encargo de eso. Me encargo de reunir a toda la familia. Ya la familia pues ya ha crecido, porque ya pues mis hermanos todos tienen familia y yo tengo familia. Entonces ya
nos reunimos pues muy seguido, cada 8 o 15 días los pasamos juntos en las fincas, porque seguimos teniendo, mis papás siguen teniendo las fincas y son nuestros puntos de encuentro, y ya la familia ha crecido porque ya hay nietos y hay parejas, hay nietos, y entonces ya somos una familia casi de 15 personas que nos reunimos los fines de semana y viviendo el poder de la familia, podría decir yo. Creo que eso es increíble lo que genera la familia, y cuando uno aprende a convivir en familia, porque realmente somos diferentes, y yo pues hombre, ahí sí como que me he echado eso al hombro, y soy el que les digo a todos: muchachos, acá tenemos que convivir todos bien. Aquí nada puede venir a partir la familia, porque siempre se van a meter a partir la familia de alguna manera, o la pareja de un hermano, o un hermano, porque siempre somos humanos, y como humanos tenemos distintos. más distintos, exactamente, distintos. Pensamos distintos, obramos distintos. Exactamente, pero yo he tratado de mantener eso, y la familia tiene un poder espectacular, y esa ha sido mi familia. Toda mi vida realmente ha sido con ese hilo, y sigue siendo así, gracias a Dios. Estoy descubriendo dónde nació ese hilo de respeto y admiración y atracción por la familia. Lo estoy descubriendo. ¿Cómo se llama esa persona que dijo: lleve este muchacho a bicicross? Hombre, por Dios, que este muchacho tiene muchas habilidades para eso. ¿Cómo se llama esa persona? Fue un amigo de mi papá, que se me escapa el nombre en este momento. Fernando. Fue un amigo de mi papá que se llama Fernando, que me vio montar en la unidad, en el parqueadero de la unidad, y fue el que vio eso. Y cuando llegué, también hay una historia muy bacana, fue cuando llegué a montar en bicicleta, y mi papá me dijo: yo quiero que este muchacho lo entrene el mejor entrenador, ¿cierto? Mi papá ha sido también siempre una persona muy, muy líder, y que le han gustado hacer las cosas muy bien hechas, ¿cierto? Y dijo: yo quiero el mejor entrenador, y lo entrenó, y después, como a la semana: bueno, profe, yo necesito que usted me diga este pelado si pinta o no pinta. Algo, ¿no? Y el profesor, y yo sigo pues teniendo una buena relación con mi profesor, que ha sido una persona de gran influencia en mi vida, Jorge Wilson Jaramillo. Me sigo viendo con él, sigue siendo uno de mis mentores, sigue siendo. Y él le dijo a mi papá algo, le dijo: este pelado tiene madera para esto, porque cada vez que se cae en el bicicross, es un deporte extremo y se cae uno, pero se cae y se para y sigue. Entonces este muchacho sirve para esto. Y entendí ahí el poder de la actitud. Yo pienso que la actitud es lo que hace la diferencia en la vida, ¿cierto? Hombre, así nos caigamos, ¿cómo es esta actitud? Y si no sabemos cómo es esta actitud. Y hoy en día, que yo estoy en la parte empresarial, y también me rodeo de muchos asesores, ¿cierto? Siempre me dicen: hermano, contrata por actitud, porque lo otro se aprende. La actitud es muy difícil. Claro, está muy arraigada en la personalidad de cada quien. Sí. Qué bueno que hayas tocado el tema de la actitud. Las neurociencias tienen un cuento que cada vez se fortalece más, y es que un deportista de alto rendimiento todos los días se levanta y sueña con verse en el podium, que le están poniendo su medalla, que le están entregando su trofeo, y ese hecho de que estén visualizando eso todo el día, toda hora, en todo momento, es el impulso que los hace superar unos juegos locales, después regionales, nacionales, internacionales, y seguir escalando. Esa visualización que cultiva esa misma actitud es muy potente. En tu caso, ¿cómo fue eso? Doctor, tal cual como decís vos, yo tuve la gran oportunidad de... Yo era un niño muy bueno cuando empecé bicicross, y tenía todo para ganar, y con una actitud muy buena, pero llegaba la hora de competir, la hora de la final, y me llenaba de nervios, ¿cierto? Que en ese tiempo la única palabra que utilizaban para lo que uno sentía aquí eran nervios. Hoy en día ya eso tiene otras palabras, ¿cierto? Hoy en día ya dicen: no, eso es ansiedad, eso es miedo, eso es... porque ya hay mucha información, pero en ese tiempo eran nervios. Y a mí esos nervios me paralizaban, y no era capaz de ganar. Me paralizaba, se me zafaba un pie, se me caía, me bloqueaba, y no era capaz de ganar. Y entonces mi papá dijo: pero este muchacho tiene todo para ganar, tiene la velocidad, la fuerza, la actitud, ¿por qué no gana? Y entonces alguien le dijo a mi papá: ¿sabes qué? Llévalo donde un psicólogo deportivo
que los deportistas no solamente entrenan el cuerpo, sino que también entrenan la mente. Y empecé a ver de un psicólogo deportivo, Rubén Monsalve en Indeportes Antioquia, y me acuerdo de demasiadas cosas que él me enseñó, porque cambiaron mi vida, y también son las cosas que yo hoy predico en mis conferencias, esos principios mentales. Qué maravilla. Y de las cosas que me enseñó muchas cosas, pero traigo a colación dos muy poderosas que han cambiado mi vida y cambiaron mi deporte. Y fue, primero, que esos nervios, me decías, Tim, yo siendo un niño, 8 o 9 años, esos nervios, pasan dos cosas con esos nervios y es opción tuya. ¿Cuál de los dos caminos escoges? O te dejas paralizar de esos nervios y te bloqueas, o esos nervios hacen que rindas más. Tú tienes la decisión. Y yo desde ese momento entendí que cada vez que sentía nervios, escogía el camino de rendimiento más, de rendir más. Y efectivamente los nervios me potencializaban y me potencializan, ¿cierto? Y hoy entiendo que el día que uno no sienta nervios es porque no le importan las cosas. Uh-huh. Si tú no sientes nervios, no te importan. Pero hay dos opciones, dos caminos, tú los escoges. Y lo otro que me enseñó, y lo traigo a colación, es lo que acabaste de mencionar, el tema de la visualización. Me enseñó a vivir las cosas primero en la mente. Como me decía él, visualizar es imaginar lo más real posible las cosas en tu mente. Me colocaba a competir las carreras antes de competirlas muchas veces, me colocaba a subirme al podio, a colocarme la medalla, a celebrar antes de competir. Y efectivamente la mayoría de cosas en la vida primero pasan en nuestra mente y después pasan en la realidad. Lo bueno que nos imaginemos y visualicemos, y lo no bueno que visualicemos también, y nos imaginemos también. Tiene el mismo poder. Exactamente. El cerebro no distingue qué es lo bueno ni lo malo. Lo que distingue es en qué me quiero convertir. Exactamente. Y me puedo convertir en la peor versión o en la mejor versión. Exactamente, doctor. Qué maravilla, qué maravilla. Sabes que estoy recordando que en Don Matías, Antioquia, también tuvimos un ciclista muy reconocido en el país. ¿Tú sabes de quién estamos hablando? No. Javier Suárez. El ñato Suárez. El ñato, yo no era sabía. de Don Matías. Lo conozco y lo he conocido toda la vida, pero no sabía que era de allá. Es de Don Matías. Nació en Don Matías, otro deportista de alto rendimiento en el ciclismo en Colombia. Bueno, Tim, todo este mundo del deporte deja amigos. ¿A ti te dejó amigos? Sí, claro. Total. ¿En todas partes del mundo? Sí, sí. ¿Esas personas contra las que competías se convirtieron en tus amigos? Sí, sí. ¿Y se siguen cultivando esas amistades de alguna manera? Sí, sigo hablando con ellos. Muchas veces que viajo me veo con ellos. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y digamos, mirando hacia atrás, hoy, ¿qué harías distinto en tu práctica del BMX? ¿Qué harías distinto si te dieran la posibilidad de convertirte nuevamente en un niño de 9 años y que está soñando con comerse el mundo y con ganar todas las medallas olímpicas? ¿Qué harías distinto y qué volverías a hacer igual? Yo creo que como niño de pronto aprender a manejar un poco más la presión, que va de la mano de los nervios, pero es un poco diferente, ¿cierto? Como niño, coger un poco más suave la presión, porque la presión realmente es lo que tú te metes en tu cabeza. Eso lo aprendí muy viejo. Claro. Presión, o sea, muy poquitas personas pues tienen la desgracia de tener una pistola aquí para que hagas algo. Uh-huh. Normalmente las personas normales, la mayoría, pues por no decir que todas, el 99.9% de las personas, pues uno nunca tiene una pistola en la cabeza para hacer las cosas, pues para decir que es que tengo presión. No, la presión, como lo leía también de un psicólogo americano, es la presión en lo que tú pones en tus llantas. A ti nadie te mete la presión, eres tú. Claro. Entonces, de pronto eso, meterme menos presión en las cosas. Y cuando crecí un poco más, el tema del ego, que sigo luchando con el ego, pero en ese tiempo que no tenía la información del ego, pues no sabía que el ego lo podía uno afectar tanto, ¿cierto? Sobre todo cuando empecé a ganar medallas, empecé a ganar dinero. El tema del ego
pues hombre, me hubiera gustado, no, porque todo pues no se puede aprender a la vida. Cada o sea, día esa es trae la vida. cada día trae su afán. Su afán y su enseñanza, su aprendizaje, Claro. ¿cierto? Pero creo que el ego al final impidió que lograra más cosas de las que logró en bicicross. Entonces, de pronto, eso. Qué maravilla. El ego es otro de esos constitutivos humanos que puede alcanzar y ayudarnos a alcanzar muchas cosas y nos ayuda en la supervivencia y en la identificación, pero también juega en contra nuestra cuando se apodera de nosotros y nos hace creer que somos distintos, que somos diferentes, y empezamos a creernos el cuento de que soy individuo, no soy conexión, no soy unidad, y ahí empieza a distanciarse de la naturaleza misma de lo que somos. Tal cual, sí. Y creo que cuando uno no tiene esa información, lo que tú acabas de decir literal, porque son esas dos cosas, se puede ir al extremo, ¿cierto? Porque el ego bien aprovechado también trae cosas positivas, pero cuando uno no lo sabe manejar, ahí es que puede traer pues, resultados no positivos. ¿Cómo es lidiar con la fama? Porque indudablemente ser deportista de referencia, estar en un estadio repleto de 30, 40 mil personas, salir a la calle, este es Tim Castro, este es el ganador, este es el campeón. ¿Cómo es lidiar con la fama? Sí, a ver, ahí hay, en mi experiencia personal, pues lo que yo he podido vivir, hay diferentes tipos de fama. Efectivamente, el deporte te da fama cuando tú eres un campeón, pero yo lo llamaría microfama, ¿cierto? Y hay niveles de fama. Yo después ya tuve otra experiencia televisiva, que no lo voy a adelantar, que me dio una fama real, donde realmente salías y todo el mundo te conocía. Y la fama hay dos historias de la fama que me pasaron a mí, que yo al principio no las entendí cuando no era famoso, y después cuando fui famoso los entendí. Cuando yo salí del programa que estuve televisivo, la directora del programa me llevó al hotel, y en el camino al hotel me hablaba de la fama. Te vas a volver muy famoso. Y yo creía que tenía fama, pero no, realmente no tenía fama al nivel que lo llegué a tener. Y cuando ella me dijo, te vas a volver muy famoso, Tim, que la fama abruma. Y yo, abruma, ¿hasta que me está hablando? Pero bueno. Y otro de los grandes filósofos que ha tenido Colombia, un cantante de vallenato que ya murió, muy famoso, Diomedes Díaz, él decía en su filosofía que la fama es para locos. Y yo, para locos. Y efectivamente, cuando fui famoso, pues me di cuenta entendí eso. Entendí por qué la fama abruma y entendí por qué la fama es para locos. Y lo que pasa con la fama es que te abre las puertas a muchas cosas, a todos los caminos. Te coloca todo en la mesa, aquí en esta mesa, todo, lo bueno y no tan bueno. Y es qué camino escoges tú. Te abre todos los caminos. Si tú tienes una debilidad por las fiestas, te abre las fiestas que quieras, gratis, donde quieras, ¿cierto? Llegas bien. Y así es la fama, entonces te abre todos los caminos. No la quiero satanizar porque también tiene cosas muy, muy bonitas, como por ejemplo el cariño de la gente. Es muy bonito tú saber que la gente te quiere, que le das felicidad a la gente cuando te ve, cuando le mandas un mensaje, que tienes influencia positiva sobre la gente. Eso es lo más bonito que tiene la fama, ¿cierto? Pero también tiene otro lado oscuro, que es por donde la mayoría de famosos se van. No todos, pero sí la mayoría, y es que te abre la puerta a cosas muy buenas y a cosas también, pues, a todo. Entonces, te puede también potencializar tus áreas oscuras de tu personalidad, literalmente, ¿cierto? Vuelvo y te digo, si tu debilidad es, por ejemplo, la fiesta, te va a llevar a muchas fiestas, ¿cierto? Y detrás de las fiestas, y detrás licor. de las fiestas vienen muchas cosas, sí, exactamente. Y sustancias. Sí. Exactamente. Y personas tóxicas. Exactamente. Entonces, y la fama también es el principal, es impresionante la fama como alimenta el ego negativo, es impresionante, porque es que cuando tú eres famoso, ojo, y yo no culpo a los famosos por esto, porque es que es muy difícil tú ser famoso y que el ego no se altere, es muy difícil, no digo que sea imposible, tú tienes que tener un piso espiritual muy fuerte
para que la fama no te descuadre el ego. Para tomar distancia. Tienes que tener un piso, si no es imposible que la fama no te descuadre. ¿Por qué? En el caso mío, yo siempre soy una persona muy tranquila, pero resulta que cuando fui famoso y estuve en ese programa, era un programa que me tocaba competir sin camisa, todo, o sea, me empecé todo el mundo lo veía uno bonito, todo el mundo. Pucha, no, ese cuerpo, tin. Y yo realmente, yo no me creía bonito, pero de tanto que lo digan, no, tin, en redes, hombres, mujeres, jóvenes, viejas, todo. Yo empecé inconscientemente a decir, marica, yo soy lo más bonito de este planeta y a todos lados llego bien. Entonces eso empieza inconscientemente, tú te la empiezas a creer. Así tú no quieras, tú empiezas a creértela. ¿Cierto? Tú llegas a todo lado y a todo lado te llegaban, no, venga, por acá por un ladito, a un restaurante, ahí no hay reservas, ya te abro campo. Llegabas al aeropuerto, había fila, venga por acá por un ladito. Entonces tú inconscientemente te empiezas a sentir merecedor, sin quererlo. Entonces el día que tú llegabas a un aeropuerto y no te abrían la fila, es, hey, usted no sabe quién soy yo. Pura guerra interna. ¿Cierto? No es que yo hiciera, pues porque realmente nunca he hecho eso, usted no sabe quién soy yo, pero internamente usted empieza esa guerra interna con el ego. Claro. Entonces, esa es la fama. Vuelvo y repito, no la quiero satanizar porque también tiene cosas muy bonitas, pero es de locos y tienes que tener un piso espiritual importante para poderla manejar y aprovechar a tu favor. En tu caso, ese piso espiritual nació ahí, ya había alguna reserva espiritual o se ha ido forjando posteriormente? Ambas. Ya había una reserva espiritual, pero también a partir de eso he tenido que hacer un trabajo interior muy, muy, muy fuerte después de la fama. Uh-huh. Bueno, yo no quiero dejar pasar este tramo que hemos tenido con 3 elementos fundamentales. El primero, el poder de una familia. Lo que puede hacer una familia por una persona que apenas está naciendo, creciendo, desarrollándose, 5 años, 4 años, 8 años. ¿Cómo una familia puede determinar el horizonte del propósito de vida de una persona? Ojo con eso, porque vale la pena que rescatemos esa dimensión de la existencia. Número 2, ser conscientes de la existencia del ego. Desde que nacimos nos fuimos diferenciando, tomamos unidad, nos creímos que éramos diferentes y separados de todo, y solo con el correr de los años nos vamos dando cuenta que el ego en esa diferenciación puede quitar lo que podría tener de plausible y nos convierte en unas personas completamente aislados de los otros y creernos superiores y creernos los mayores. El ego, vale la pena profundizar en su significado y cómo estamos lidiando con ese ego todos y cada uno de nosotros. Y el tercer elemento, la fama, que nutre el ego, pero que también me hace tomar decisiones, a veces, como lo decía muy bien Tim, consciente o inconscientemente, porque se va apoderando de nosotros. Entonces, por favor, familia, ego, fama, 3 elementos de este primer tramo de esta conversación tan maravillosa que estamos teniendo. Del deporte al desafío, cuéntanos un poquitico, aquí hay personas de todo el mundo, Tim, ¿qué es eso del desafío Caracol? ¿Por qué te invitaron? ¿Por qué caíste allá? ¿Habías soñado con eso? ¿Te lo habías propuesto? ¿Se te presentó en la vida? Cuéntanos un poquitico de ese tránsito hacia los desafíos. Sí, doctor. Bueno, el desafío es un reality show de supervivencia que se hace en Colombia ya hace muchos años, que es muy parecido al reality Survivor, que es a nivel mundial. Es muy, muy parecido. Y es el reality show y el programa de más rating en la televisión colombiana. Y al menos lo fue el año que yo estuve. Eso es el desafío. ¿Y cómo llegaste allá? Yo siempre había querido hacer reality porque era un reality de competencia, de supervivencia, pero de competencia. Pero nunca había podido ir porque siempre estaba enfocado en el deporte de alto rendimiento. Cuando tú estás en el deporte de alto rendimiento, pues decir que tú vas a parar un año, 2, 3, 4 meses para irte para un reality, pues no es posible, porque tienes que entrenar todos los días. Entonces nunca había podido ir. Y cuando me retiré del deporte de alto rendimiento, justamente al año siguiente hicieron el desafío, pero de deportistas.
desafíos superhumanos. Entonces yo tenía todo el entrenamiento deportivo, ya no estaba compitiendo, y yo dije, pucha, este es el año. Entonces hicieron una convocatoria muy grande con todos los deportistas de Colombia, fueron a todas las ligas, a todos, y yo me inscribí. Eso fue en el 2016, que fue el desafío superhumanos, se llamaba ese de deportistas. Me inscribí y pasé, y bueno, allá estuve. ¿Recuerdas con quién te encontraste allá? En el 2016. Sí, me encontré con varios colegas deportistas, muchos crossfiteros de la costa, de Cali. Me encontré con otros deportistas ciclistas, varios ciclistas, boxeadores también olímpicos, fueron ciclistas olímpicos, boxeadores olímpicos, crossfiteros élite. Me encontré con varios, pues no los conocía, pero me encontré con varios y fue una experiencia increíble para la vida. ¿Cuántos desafíos has estado? Estuve en 2, en el 2016 y volví en el 2021. Ok. ¿Y los resultados? Bien, muy bien. En el primero llegué a la final. Estuve como finalista. Y en el segundo salí en la mitad del juego. Porque en el segundo ya tenía familia. Y con familia es ya mentalmente es muy diferente. La motivación es muy diferente. Y tú cuando estás en un programa de esos, la mente tiene que estar súper fuerte. Porque es un programa el programa se trata de llevar la mente al límite y el cuerpo humano al límite. Sencillo. Ese es el trasfondo del programa. Por eso te tiran a Playa Baja, a dormir sin camas, sin cobijas, a dormir en la tierra, en el suelo. Te colocan a aguantar hambre 2-3 días, no te dan nada de aseo, te aporrean, te colocan a tener conflictos con las personas, porque ese es el trasfondo del desafío, llevar el cuerpo humano al límite. Y tú sabes que el cuerpo va directamente de la mano de la mente y de las emociones, entonces si tú no tienes una mente demasiado preparada y demasiado firme para esa experiencia, hombre, vas a flaquear. Y eso fue lo que me pasó en el 2021, que mi mente ya quería estar ahora con mi familia, no quería estar allá. ¿Cuánto tiempo es ese desafío? ¿Cuánto dura? 2 meses. 2 meses. Muy bien. Incomunicado totalmente. O sea, 2 meses allá, tú no tienes comunicación con tu familia en ningún sentido, ni con nadie, ni con el mundo exterior. Lo que eres hoy, ¿en qué te ayudó a forjar esa participación en esos desafíos? ¿Cómo? ¿En qué te ha ayudado en lo que eres hoy? El desafío. Esa participación que tuviste. ¿En qué aportó el desafío a mi vida hoy en día? Exactamente. En mucho. A mí en los últimos años he tenido por el mundo en que el mundo que elegí, que es el mundo del emprendimiento. El emprendimiento tiene unos retos muy grandes. Y mientras más grande sea el emprendimiento, más grande es el reto. Eso es así de sencillo. Mientras más chiquito el emprendimiento, más de ese tamaño, ¿cierto? Y la bendición es directamente proporcional, ¿cierto? Y cada vez me meto en emprendimientos más grandes y esos emprendimientos me han llevado a situaciones muy extremas, física, emocional y financieramente. Y siempre que estoy en situaciones tan extremas, me acuerdo del desafío de Playa Baja. Y digo, hombre, porque en el desafío primero tú no tienes un peso allá, no tienes comida, no tienes casa. Dependes de otros. Y mentalmente estás llevado, ¿cierto? Durmiendo en el suelo. Entonces digo, hombre, si vivía tranquilo en Playa Baja, ¿cierto? Soportaba estar en Playa Baja. Uno no vivía tranquilo, la verdad, pero soportaba. ¿Por qué no a soportar esta situación si al menos tengo comida, tengo agua caliente, tengo un techo? Creo que en eso. Y también mostrándome en otro lado. Cuando tú eres emprendedor y también lo logras, también los beneficios son muchos, en todo sentido. Y te sientes muchas veces como en Playa Alta, pero en el desafío me enseñó que Playa Alta no es la mejor situación, porque Playa Alta te hace relajar, tienes todo, tienes un chef, tienes comida, tienes plata, tienes de todo. Y eso también te hace relajar y yo pienso que las cosas realmente más peligrosas que le puede pasar a un emprendedor es tener éxito, porque ahí cree que ya lo logró y te relajas, y cuando te relajas ahí es que
ahí es que puedes cometer errores, que puedes perder. Tú nunca te puedes relajar del todo. Sí me hago entender, y entonces me enseñó eso y me enseñó que realmente playa media, aunque no tienes todas las comodidades de playa alta, es donde mentalmente más alerta, activo estás, sin pasar sufrimientos ni dolor como lo pasas en playa baja. Entonces, la vida es espectacular porque todo en la vida ahí, y pues con esa historia que estoy contando, entiende uno que todo en la vida pasa por algo. ¿Y cómo ese desafío? Pues mira, la pregunta que me hiciste me ha entrenado y me ha servido para lo que he vivido los últimos años. Para forjarte. Bueno, voy con 3 secretos. A ver cómo me los planteas, cómo nos ayudas a todos a descubrir eso que hay detrás de esos secretos, porque a veces se convierten en mito, otras veces en realidad, y yo quisiera que nos ayudaras a descubrir estos secretos. No necesitas ser atleta para vivir con bienestar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo pienso que para mí lo que más bienestar da es los pensamientos que tienes. Y pensamientos tienen todo el tipo de... El 100% humanos tenemos pensamientos. Y eso determina en gran medida tu calidad de vida. Las cosas que tú te dices y que tú piensas, ¿cierto? Porque eso se ve reflejado en tus emociones y se ve reflejado en tu cuerpo. Todo empieza por los pensamientos. Entonces yo creo que no tiene totalmente de acuerdo con esa afirmación. Sabes que leí recientemente un libro que me gustó mucho, Biología de la Supervivencia, que habla de que el mundo cambia cuando decides darle un uso distinto a los pensamientos. Total. Y hablando de bienestar, uno que está en este mundo de bienestar y entiende que los hábitos que tienen las personas realmente influyen demasiado en el bienestar de las personas, ¿cierto? Yo soy muy consciente, yo soy una persona que trato de, por todos los años que llevo en el mundo del deporte y del bienestar, pues tengo muchos hábitos de bienestar, ¿cierto? Pero me he dado cuenta que yo las personas más felices y más tranquilas que conozco son las personas más, inclusive que muchas veces hasta no hacen nada, ¿cierto? Y yo, eso es algo personal. Uh-huh. Y de pronto tú aquí me lo aclararás o me alinearás. Pero yo veo, pucha, personas que muchas veces, hay días que hacen ejercicio, otros días no, que cuando menos piensa se toman sus tragos, que duermen bien, pero porque duermen bien, no hacen nada para dormir bien, medio gorditos, y uno los ve y son personas felices y tranquilas. Eso es el bienestar es tranquilidad. Uh-huh. Y he entendido yo que realmente es por la forma que mentalmente asumen la vida. Y he conocido gente que hace de todo, entrena, come, y tú los ves tensionados. Sí, un cuerpo súper fuerte, no se comen un azúcar, se acuestan temprano, pero tú los ves que no están tranquilos. Y ese es el bienestar. Al final las personas, voy a decir algo que de pronto tú me puedes corregir, pero bueno, yo pienso que las personas al final que más viven y mejor viven son las personas que mentalmente están más relajadas. Totalmente de acuerdo. Mira este datico. Hay un estudio de la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde las personas con una actitud positiva frente a la vida tienen un 75% menos de enfermedades crónicas no transmisibles. 75%. Es decir, la actitud, la forma como asumimos la vida, como encaramos la vida, la forma como queremos darle rienda a los pensamientos, tiene que ver finalmente con los resultados, con la forma como experimentamos ese bienestar. Eso es lo que yo veo en esas personas. Tal cual que personas que no son los que tienen los hábitos más saludables, tampoco pues los más malos, pero no los más saludables, y uno los ve súper tranquilos, felices, no se enferman, duermen bien, pero este man y uno que hace de todo, no duerme muchas veces como duerme él. Así es la sumatoria de decisiones y de cosas que finalmente entregan un resultado. Vamos con el secreto número 2. El bienestar no es solo físico, sino integral. Sí, total. Y creo que va muy de la mano también de lo que acabamos de hablar. O sea, la parte mental y emocional son fundamentales, por no meterle también la parte espiritual, que es como la mezcla de las dos. Son fundamentales para un bienestar real. En otras palabras, no podemos sentirnos bien físicamente si la mente está en otro lado, si las emociones dictan otras cosas, si las creencias nos conducen a otras realidades.
Eso es imposible, somos una unidad y en esa unidad lo que hay es integración, lo que hay es unidad y vale la pena la redundancia. Totalmente de acuerdo. Es más, y traigo otra vez el ejemplo de las personas que conozco, muchas personas que entrenan todos los días, no se comen un azúcar, un cuerpo súper marcado, definido, pero no son tranquilos ni felices. Se mantienen ofuscadas, que no, estresadas por la misma rutina que llevan. Entonces, totalmente de acuerdo. Muy bien. Tercer secreto. La familia es la mayor motivación. Ya debería obviar este secreto con lo que nos has contado, pero definitivamente es una realidad. La familia es la mayor motivación. Sí, total. En estos días hablaba con alguien y llegábamos que, por ejemplo, yo decía, yo realmente no hago las cosas por mi familia, yo hago las cosas por mí, pero la familia te hace lo que llaman en inglés ese grit, que es esa motivación. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí vale la pena mandar un mensaje para todas las personas que están aquí conectadas, porque el concepto de familia también se ha ido transformando y no hay un concepto único de familia. Cuando estamos hablando nosotros de familia, pues seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza es padre, hermanos, hijos, nietos, pero bueno, hay otras formas de familia y cualquiera sea esa forma de familia está inspirada en este secreto. La familia es el primer promotor de motivación, de bienestar para todos y cada uno de nosotros, independientemente de ese concepto de familia. ¿No te parece, Tim? Total, doctor. Yo le podría agregar que familia puede ser esa comunidad, o otra palabra que estoy muy de moda es la tribu, ¿cierto? Llámese que sea de la misma sangre tuya, que es papá, mamá, hermano, ¿cierto? Llámese amigos, llámese pareja, pero sí pienso que ese círculo cercano lo que genera sus beneficios, ese círculo social cercano. Los japoneses hablan de moai, los moai, ese círculo cercano que puede estar ahí el papá, la mamá, pero pueden estar los vecinos, los amigos, los que compartimos después del trabajo. El moai o los moai se vuelven fundamentales para el crecimiento de cualquier persona y de ahí que las relaciones familiares y sociales son tan importantes para cultivar ese bienestar integral también. Totalmente, total. Se me quedó una preguntita del pasado y voy a volver para que vamos yendo a otra dimensión de tu vida. El paso por el desafío, dado que es una competencia abierta donde a veces uno lucha contra el otro, pero también hay equipos que luchan contra otros equipos, ¿en algún momento se forjó alguna enemistad allí? ¿O esa enemistad fue pasajera y se terminó el desafío y ya somos amigos? Exactamente. Choques sí, porque es una competencia, en las competencias hay choques y hay rivalidades, pero no enemistad. Hoy en día creo que prácticamente con todos sigo hablando, con todos, y realmente creo que hay una relación buena. Entonces, enemistad no, choques y rivalidades en el momento sí. Ok, perfecto. ¿Cómo fue dejar el deporte? ¿Cómo fue ese momento de abandonar la competencia, abandonar el entrenamiento diario, esa dejación de esa actividad tan intensa? ¿Cómo fue eso en tu vida hasta que aparecieron los desafíos? Yo me retiré, primero vale la pena aclarar algo, y es que yo me retiré en el 2012 del BMX competitivo, pero apenas me retiré del BMX seguí con el CrossFit competitivo, o sea que siguió eso. Y cuando me retiré en el 2015, finales del 2015 del CrossFit competitivo, fui al desafío, que seguí compitiendo. Al año siguiente. O sea que no me retiré, y realmente ya me retiré de la competición cuando terminé el desafío, porque el desafío igual era una competencia de alto rendimiento, por llamarlo de alguna manera. Y cuando me retiré del desafío, aunque después de eso no he vuelto a competir, no he dejado de hacer ejercicio. Hago un ejercicio, realmente ya hago lo que me gusta. Ahí sí. ¿Por qué lo que me gusta? Porque cuando tú eres alto rendimiento no haces no todo te gusta. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es decir, te tocó entrenar fuerza, entrena fuerza. Es que estoy muy cansado, entrena fuerza. Te tocó entrenar resistencia, tantos kilómetros, entrena resistencia. Uy, no tengo ganas de hacer hoy resistencia. No, tienes que hacer resistencia.
Hoy en día, si hago lo que mi mente Te ordene. me pida. Uh-huh. Entonces, yo hoy, por ejemplo, por la tarde, ayer, ¿qué hago? Voy al gimnasio tradicional a trabajar maquinitas que no quiero pensar ni darme muy duro. Voy al gimnasio, máquinas tradicional. Hoy, una trotadita por la superior. No sé qué voy a hacer, pero una trotadita por la superior. Me cogió el día. Entreno hago una rutina de 20 minutos en el gimnasio de mi unidad. La hago. Entonces, hoy en día no dejo de entrenar, pero sí hago realmente lo que me gusta. Hay algo que hago en este momento y es que los fines de semana, por ejemplo, no entreno porque las grandes frustraciones que tuve cuando era alto rendimiento eran los fines de semana entrenar. Yo decía, pucha, es que me toca entrenar los fines de semana sabiendo que todo el mundo descansa, todo el mundo... En cambio, ya para mí un fin de semana, o sea, decir no voy a entrenar, eso es un regalo muy grande, un placer. Entonces, ya dejé la competición, pero nunca he dejado de hacer ejercicio. Vuelvo y te digo, ya pues no me amarro a una rutina o a un tiempo, ¿no? Inclusive, vuelvo y te digo, hay rutinas que hago en el día de 20 minutos, que eso antes de decir 20 minutos no era ni el calentamiento mío. Hay días que hago 20 minutos y ya, por moverme. ¿Y qué te impulsó a continuar de alguna manera articulado con el ejercicio? Porque lo que uno ve en muchos deportistas de alto rendimiento es que, y ellos lo dicen, el día que yo me levante y no tenga ganas, ese día dejo el mundo del deporte y me dedico a otra cosa, y uno los termina viendo con unos abdómenes robustos, con unos sobrepeso, con obesidad, sí. No quieren volver a saber nada de la práctica del deporte. ¿A ti qué te impulsó y cuál sería la lección que le podríamos dar a esas personas? Mira, doctor, a mí lo que me impulsó a seguir haciendo ejercicio es que eso es un negocio conmigo mismo. Es de los mejores negocios que uno puede hacer con uno mismo. Yo hago deporte por negocio con mi cuerpo y negocio con mi mente y negocio con mis emociones. Porque cada día que entreno me siento mejor al otro día. Sencillo. Duermo mejor, tengo más energía, tengo un mejor estado de ánimo, por no decir que me veo mejor, porque ya el cuerpo también pues pasa... A todos siempre nos gusta vernos bien, pero eso pasa a uno. Pero yo digo, hombre, ¿cómo no voy a hacer ejercicio? Así sea 20 minuticos al día. Si al otro día voy a dormir mejor, voy a tener más energía, una cantidad de beneficios increíbles. Entonces eso es por negocio con uno mismo. Casi que por solo negocio. Sí. Sabes que se me está pareciendo una anécdota de mi libro Vive al 100 más allá de los 100, donde yo digo que hay una cuenta de ahorros de salud en la que cada 20 minutos de ejercicio que hagamos, cada buena comida que nos consumamos, cada sueño reparador, estamos consignando a esa cuenta de salud. Y cada que dejamos de hacer ejercicio y cada que nos vamos a comer otro tipo de comida y cada que no duerma bien, que me quede viendo una serie y que me acueste muy tarde, estamos retirando de esa cuenta de ahorros. Por eso mismo digo que es por negocio. ¿Verdad que sí es un negocio? Ese es el negocio. Ese es el negocio. El debe haber. Ese es el negocio. Muy bien, excelente. Tim, transitaste del deporte a los desafíos, de los desafíos a volverte un empresario y un empresario exitoso, pero nunca has dejado de cultivar tu mismo propósito, el bienestar. Sí. Háblanos de ese tránsito. Sí. No fue mi primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue muy niño, cuando empecé a ganar plata en bicicross tenía como 13 años y ya ganaba plata en las competencias, y con un amigo, un trabajador de la finca vecina, montamos un negocio de cornices. Yo le dije, él me dijo, ves, las cornices dan plata, vender huevos de cornices, y yo, hágale. Entonces el negocio fue, usted los cuida y yo las compro, y yo coloco el lugar. Entonces las tenemos en mi finca, yo las compro y usted las cuida, y partimos 50-50. Y ese fue el primer emprendimiento que yo tuve. A los 13 años. A los 13 años, y me duró 6 meses. Y al otro año empezaba en los viajes que hacía a bicicross de 14 años, empezaba a traer repuestos de bicicletas porque era muy difícil traer cosas de Estados Unidos. Empezaba a traer repuestos y los vendía acá, y con eso sí me fue súper bien. Me fue súper bien con ese emprendimiento que hice yo. Pero la primera empresa que fundé, la fundé en el 2011, que fue un año antes de retirarme de bicicross. ¿Por qué un año? Porque yo sabía siempre que el deporte era un cuarto de hora. Claro. Yo sé que yo me tengo que montar algo antes de que me retire para poder pues, vivir de algo. Y yo pensando, yo qué sé, yo fui bachiller, pero yo no estudié ninguna carrera,
yo qué sé hacer y qué me gusta hacer a mí. Y en el 2011 estoy hablando, pues yo qué sé hacer, pues yo sé entrenar el cuerpo y la mente, que es lo que me ha enseñado el deporte. Eso es lo que voy a hacer con la gente. Y a comer bien. Yo sé comer bien, entrenar el cuerpo y entrenar la mente. Eso es lo que voy a hacer. Voy a montar un gimnasio como yo entreno, que yo en ese tiempo hacía ejercicios funcionales. Ojo que le estoy hablando de cuando yo empecé el proyecto era el 2008-2009. En ese tiempo la palabra entrenamiento funcional no era comercial. No era pues como hoy en día que, sí, todo el mundo entrena funcional. En ese tiempo tú decías, voy a hacer un ejercicio funcional y la gente no era comer, no, ¿qué es eso? Y yo entrenaba funcional. Y yo dije, voy a montar un gimnasio de entrenamiento funcional donde también se les de planes alimenticios a la gente. Contémosle a la gente que de pronto no sabe todavía qué es un ejercicio funcional y qué diferencia hay con el ejercicio de equipos, de máquinas. Los ejercicios funcionales, la característica principal es que involucra varios músculos y articulaciones a la vez. A diferencia de una máquina tradicional que tú vas y nada más trabajas bíceps, tríceps, hombro, no, el ejercicio funcional, un thruster, entonces trabajas varios músculos y varias articulaciones a la vez. Yo diría que la principal característica. Se puede hacer con el propio peso corporal, bueno, ya hay otras características, pero esa es la principal. Correcto. Y voy a montar un gimnasio y lo fundé en el 2011, el gimnasio Power Club, y fue un gimnasio que se volvió muy exitoso y lo vendí en el 2022 con 7 sedes, 5 en Medellín, 2 en Bogotá y 130 personas en el equipo de trabajo. Así lo vendí y lo empecé en un local de 80 metros cuadrados, más o menos como esta sala aquí, con 2 personas en el equipo de trabajo, un profesor y yo era el que hacía todo. Y se volvió muy exitoso y lo vendí en el 2022. Y después dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y yo vi, el gimnasio era enfocado en el fitness. Entrenamiento, alimentación, para tener un cuerpo definido. Y fue un método muy exitoso. Y después empecé a ver que la gente ya empecé a ver que venía la hora del wellness, del bienestar. ¿Qué es bienestar? Estar bien, sentirse bien. Y empecé a ver y dije, pucha, la mejor forma, el mejor lugar para vivir bienestar es un hotel. Porque en el hotel tú puedes hacer ejercicio, hay restaurantes para comer, hay habitaciones para dormir, hay comunidad para estar en comunidad, se puede montar un spa para el tema de recuperación. Y entonces monté un hotel de bienestar que se llama Welcome. Y Welcome, la palabra Welcome y la marca Welcome nació de la unión de 2 palabras, wellness, community, y una comunidad de bienestar. Y eso es Welcome y ese es el proyecto que ya estoy actualmente. Qué maravilla. Y en este proyecto, pero que seguramente tiene sus raíces en el anterior proyecto, trabajas 6 pilares del bienestar. 6 pilares del bienestar. ¿Cuáles son esos 6? Bueno, el tema de la comunidad va inmerso en la palabra, ¿cierto? Que es importante uno rodearse de una comunidad, o esa tribu que hablamos. Y los 6 pilares son el ejercicio, la alimentación, el sueño, la recuperación, la parte de la respiración, ejercicio de respiración y el mindset, la mente. Que efectivamente van de la mano pues todos, desde tanto, hay una línea que es reporte de alto rendimiento, fitness, wellness, y todo. Al final, wellness es la unión de todo. Tú fuiste deportista de alto rendimiento y tuviste que ver con los 6. A ti no te permitían acostarte a la 1 de la mañana. Tenías que madrugar a hacer ejercicio, a entrenar. Tenías que alimentarte muy bien y te llevaron a alimentarte seguramente muy distinto a como naciste alimentándote en Don Matías, Antioquia. Entonces, hay una razón de progresión y de descubrimiento de esos 6 pilares a lo largo de toda tu vida que hoy se sintetizan en ese proyecto del Hotel Welcome. Sí, total. Yo los aprendí y los he vivido en carne propia. Y eso es lo que me llevaron a querer transmitirlo y compartirlo con las personas y con los clientes de Welcome y de los proyectos que yo he estado. Qué maravilla. Y entonces no voy a dejar perder este tramo, este segundo tramo grande de nuestra conversación, porque estamos ante una persona que no ha pasado por una universidad, que la vida se convirtió en la universidad, y esto tiene que servir en 2 horizontes. Hay muchas personas que se sienten muy mal por no haber pasado a una universidad y por haber estado articuladas solo con el trabajo, porque la vida no les presentó esa oportunidad de pasar por una universidad, por una carrera. Bueno, hay otras formas de pasar por la vida, igualmente exitosas,
quitemos la palabra éxito, igualmente poderosas, igualmente significativas. Y no necesitamos necesariamente pasar por una universidad. Los que tengan esa oportunidad de navegar por allí, vale la pena, pero no es la única condición de la vida. Y lo segundo, miren cómo adherirnos a un proyecto de vida, a un propósito de vida, en este caso construido con 6 pilares, ha sido suficiente para alimentar una vida en proyección, una vida en prospectiva, una vida en crecimiento, una mentalidad en crecimiento, y no necesariamente depende del nivel de conocimientos o de una u otra carrera que elijamos en la vida. ¿Estarías de acuerdo con esto? Totalmente, doctor. Hablemos de los 6 pilares brevemente. Cuando a ti te toca en tus conferencias, en tu coach, en tu referenciamiento allí mismo en el hotel, con esa comunidad, con esa tribu, hablar de dieta, ¿qué significa para ti? Bueno, lo primero es que yo utilizo un lenguaje pues, muy entendible, porque pues como dijiste, mi preparación no viene de la academia, ni la universidad, ni la ciencia, entonces es un lenguaje muy humano, por llamarlo de alguna manera. Y cercano. Y para mí la alimentación, hombre, la alimentación es algo tan grande y puede ser tan complicado que yo lo trato de ver de manera muy simple. Y después de haber probado la mayoría de dietas, de alimentaciones, de métodos, hoy para mí la alimentación es, vea, coma pocas porciones, coma lo más natural posible, coma los macronutrientes principales, buena proteína, carbohidratos naturales, grasas buenas, muy poca azúcar y muy pocos carbohidratos procesados. Sencillo. Y no deje de disfrutar el placer de la comida. Cuando la comida se vuelve maluca, se vuelve aburridora, eso es peor que comer mal. Esos son como para mí los pilares de la alimentación. Y tome mucha agua. El disfrute de la comida. Total. Y que no falten los nutrientes principales. Total. Que está en esa misma variedad. Excelente forma de expresarlo. No necesitamos muchas palabras técnicas ni científicas para inducir un hábito. Y ejercicio. Yo creo que tú eres el más indicado para indicarnos cómo inducir a las personas al ejercicio. ¿Qué hay que hacer? El ejercicio. Para hacer la fórmula es muy sencilla. Mínimo 3 veces a la semana, máximo 6. Mínimo 3 veces a la semana, máximo 6. Importante la recuperación, por eso no digo nunca que 7. Ejercicios hay, los 2 principales son cardio y fuerza. El cardio te da unas cosas que no te da la fuerza y la fuerza te da unas cosas que no te da el cardio. El cardio lo hay de larga distancia y lo hay de cortas distancias o intervalos. Y la fuerza se puede trabajar con implementos externos, pesas, máquinas, o se puede trabajar con el propio peso corporal. Ahí está el resumen. ¿Cuál hacer? Primero el que más te guste. Pero hazlo. Ese es mi mensaje. El que más te guste, pero hazlo. Hay muchas formas de trabajar ejercicio. Hay uno que cuesta, hay uno que no cuesta. Hazlo. Moverse. Muy bien, excelente. Sueño. El sueño para mí es el más importante de todos. Me parece que una buena noche de sueño, pucha, lo que te hace sentir una buena noche de sueño, creo que personalmente no te lo va a sentir ninguno de los otros pilares, siendo todos pues fundamentales y superpoderosos. Pero una buena noche de sueño es increíble. El sueño de manera muy sencilla. Uno no logra dormir porque no logra relajar la mente. Entonces haz cosas antes de dormir que realmente te relajen la mente, ¿cierto? Y cómo saber si tienes un sueño reparador, tú sientes. Eso es prácticamente... Se experimenta. Yo digo que cuando yo dormí bien y me pregunta mi mujer, siempre me pregunta ¿cómo dormiste? Yo como si me hubieran metido un batazo. ¿Cuándo duerme uno bien? Cuando usted literalmente como si metiera un batazo, se desconecta y al otro día abre los ojos. Eso es un sueño reparador. ¿Cómo lograrlo? Hombre, hay una higiene de sueño y hay muchos pasos y muchos hábitos para una buena higiene de sueño. Pero resumiéndolos todos, porque realmente al final todos esos pasos, me atrevo a decir yo, de la higiene del sueño, es que te inducen a la relajación. Todos. Que la ducha caliente, que la temperatura, que una pijama cómoda, que no ver pantallas. Todo eso, al final, ¿en qué se resume? Relaja la mente. Excelente.
Recuperación. La recuperación la metí yo ahí, va muy de la mano del sueño, realmente lo que más te recupera de todo es el sueño, pero la recuperación, yo siempre entendí en el deporte que es la clave del alto rendimiento y la clave de los deportistas, es la recuperación. Está el tema de los masajes, está el tema de los medios físicos, frío, calor, choques térmicos, masajes, estiramiento, todo eso te acelera la recuperación y te relaja el cuerpo y la mente. Eso es la recuperación. Excelente, excelente. ¿A qué llamas mentalidad y cómo se trabaja? Mentalidad, muy sencillo, pensamientos positivos. Pues estamos haciendo resúmenes muy ejecutivos y muy sencillos. Pensamientos positivos, doctor. ¿Qué te dices tú mismo? ¿Cómo bloqueas esos pensamientos negativos que nos llegan a todos? Y al final, ¿qué tipo de pensamientos son la mayor cantidad de pensamientos que tienes? El balance de pensamientos. Exactamente, que tienen que ser positivos. La gente muchas veces que a mí se me viene pensamiento negativo. A todo el mundo. O sea, no hay una sola persona que no tenga pensamientos negativos en el día. Total. Pero el ejercicio es que tengas más positivos que negativos. Para mí eso es la mentalidad. ¿Qué te dices tú mismo y qué tipo de pensamientos tienes? ¿Tú cómo induces a la gente a que identifique esos pensamientos y a que haga esa contabilidad al final del día de pensamientos positivos, pensamientos negativos, creencias positivas, creencias negativas, creencias positivas limitantes? Sí, todavía no he encontrado la forma y el método para medir los pensamientos negativos totales y los pensamientos positivos, pero me encantaría encontrar. Pero lo que sí les digo es, tú mismo sabes cuándo tienes más pensamientos positivos que negativos. No solamente lo sabes, sino que también lo sientes. Lo sientes. Y no lo sientes Son tú, sensaciones. y lo sienten los demás. Cuando uno se le acerca a una persona, uy, qué persona tan negativa. Es una persona que tiene más pensamientos negativos que positivos. Ojo, y cualquiera de nosotros, o todos nosotros, en algún momento, en muchos momentos, somos esa persona con esa energía pesada. Porque muchas veces nos dejamos ganar. Hay días que uno se levanta negativo y se victimiza. Y hay días que a todos nos pasan. Por eso es que uno tiene que ser muy consciente de los pensamientos y cuando le lleguen los pensamientos negativos, bloquearlos y cambiarlos. Hombre, tengo un problema con la renta y no tengo idea, pucha, bueno, no, ¿cómo voy a hacer? Y se va a solucionar y voy a creer y voy a tener fe. ¿Cierto? Eso es una guerra y una dualidad que tenemos los seres humanos en nuestra mente, pero mi invitación siempre que yo doy es esa. O sea, venga hermano, bloquee esos pensamientos negativos y cámbielos de manera sencilla. Yo pienso que la mente es algo tan complicado que las soluciones tienen que ser demasiado simples, porque la mente lo lleva a uno a la locura. Entonces, por eso es que las soluciones mentales tienen que ser cosas muy simples. Tienes que, ¿cómo hago yo para cambiar un pensamiento negativo en positivo? Pues, cambia tu diálogo interno, ya, no tengo plata, sí voy a tener plata, ya, así de sencillo. Qué maravilla, qué enseñanzas. Desde la sencillez, desde la práctica, desde la vida diaria, qué enseñanzas la que nos deja esta conversación. Y nos falta uno muy importante que seguramente está muy relacionado con todos los anteriores que tú viviste profundamente para poder obtener alto rendimiento, para poder conectarnos, y se llama respiración. Total, doctor, es el más sencillo de todos. Y muy probablemente puede ser también el más poderoso, muy probablemente. Y la respiración me empezaron a hablar a mí los psicólogos deportivos desde que tenía 8 o 9 años. Respira, medita, te enseño ejercicios de respiración. Cuando te sientas nervioso, haz respiraciones profundas y lentas. Cuando te sientas un poco apagado, respiraciones más rápidas. Pero nunca había sido consciente porque es algo tan natural que uno no es consciente. Así somos muchas veces los seres humanos. Tenemos la solución en nuestra mano y en nuestro interior, la mayoría de solución para la vida, y siempre estamos buscando externo, no, algo más complicado. No, la respiración, eso no puede ser tan fácil. Respiración, no, algo más complicado. O enséñame una respiración rara. No, es sencilla. Y yo, aunque siempre he escuchado y siempre he sabido eso del poder de la respiración y de la meditación y todo, yo realmente vine a vivirlo en carne propia. Fue justamente cuando salí del desafío la primera vez y tuve ese revolcón de la fama y del ego,
que me empecé a sentir con esas ganas de no, pucha, unas ganas de una ofuscación, no me hallaba, vacío, todo. Llegué alguien me dijo, Tina, hazte un curso de Vipassana. Vipassana, ¿qué es eso? No, es un curso de meditación, de silencio. Y me fui para un Vipassana y allá 11 días, pues aprende. 11 días en silencio y meditando y respirando, aprende. Y entendí que realmente es una meditación lo más natural y lo más sencillo, porque realmente concentres en la respiración natural del cuerpo y todo por la nariz, ya. No la forces para entrar ni para salir. Y entendí que para mí es la respiración más poderosa, la natural del cuerpo. Y eso cambió mi vida. Yo puedo decir que la he vivido en dos. El Vipassana y ese ejercicio. Y últimamente, que han estado tan de moda el breathwork, entrenamiento de respiración, pues hace unos ejercicios y son ejercicios espectaculares. La del hielo, la de fuego, que también es muy parecida y al final es lo mismo. Ejercicios de respiración que activan, ejercicios de respiración que relajan. Pero al final, pues, viéndolo de manera simple, es lo mismo y esos ejercicios de respiración. Respirar realmente, para mí el más poderoso es respira conscientemente. Y esos ejercicios te dan tranquilidad mental, tranquilidad emocional y para mí la tranquilidad es la felicidad. Inducen el sueño cuando lo necesitamos. Nos podemos quedar acá mucho tiempo mencionando los beneficios de la respiración. Hagamos una práctica. Listo. ¿Me acepta el reto? Claro que sí, doctor. ¿Qué? ¿Una respiración para activar o para relajar? Para activar. Para activar. Sí. Sencillo. ¿La hacemos ya? Hagámosla ya. Bueno. Llevemos a todas las personas que están aquí conectadas a vivir cómo es activar con la respiración. Porque terminado este podcast seguramente vamos a emprender otra actividad. Entonces, preparémonos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas respiraciones por la boca lo más duro y lo más rápido posible, a expandir todos los pulmones, duro y rápido. Yo llevo el ritmo. Al final, tomamos aire y apretamos duro. Yo los voy llevando. ¿Listo? Haga la primera muestra usted. Primera parte es... Arriba, listo. Fuerte y rápido. Hasta los perritos se emocionaron. ¿Listo? Vamos, Perfecto. Esa es la primera parte, sencillo. Vamos 30 respiraciones duro y rápido por la boca. ¿Va? Respira, aprieta, duro, aprieta. Aprieta el cuerpo, todo el cuerpo, duro, 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 duro. Sostiene, 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 duro, sostiene. 3, 2, 1, bota. Cierra los ojos. Siente el cuerpo. Y siente la respiración natural. Y ahí relajado. ¿Y qué sientes? ¿Cómo sientes un cosquilleo? ¿Cómo sientes la cabeza? Un poquito de mareo. Un poquito de tensión. Un poquito de mucho de hormigueo. Un calor muy fuerte. Yo lo experimento más en miembros inferiores, también en mis brazos, antebrazos. En un tercer momento en el resto del cuerpo. Y siento como mucha vibración, mucha vibración. Eso es como un minuto nos puede activar. Eso es el poder de la respiración. Miren, algo tan sencillo, tan rápido. Ni un café, ni un espresso, lo ponen uno así. Güey, pucha. ¿Sí o no? Tan intenso nunca lo había hecho. Nunca. Sí. Pero aquí una muestra. Es una maravilla. Aquí me diste bien rápido. Es una muestra. Y para que la gente pueda entender y sea consciente del poder de la respiración. Y eso mismo pasa cuando hacemos respiraciones, como decías vos, para relajar, para inducir el sueño. Son cosas que realmente se sienten mucho más que hasta estímulos externos. En ese Vipassana tú te das cuenta de que ni un café te activa como te activa eso.
que ni una droga o pastillas, hablo yo de droga de pastillas, que hoy en día la droga más consumida del mundo son las drogas para relajar, los painkillers, los relajantes musculares, los relajan a uno, la gente busca relajarse, pero ni esos painkillers te pueden relajar como una buena vipassana. Total. Como un buen vipassana no te relaja nada. Total. Y el mensaje que aprovecho para dar ahí es, los seres humanos tenemos todas las herramientas naturales, Vinimos con ellas al mundo. endógenas, interiores, para todo lo que Hay que necesitamos. utilizarlas. Hay que utilizarlas, sino que no las utilizamos. Hay que utilizarlas. Qué maravilla, qué maravilla. Así es que propónganse incluir en su agenda de sus actividades diarias ser conscientes de la respiración, ser conscientes de la alimentación, del ejercicio, de la recuperación, del sueño reparador, para que estos 6 pilares no pasen desapercibidos en la vida de todos y cada uno de nosotros, que finalmente se convierten en vida, se convierten en un envejecimiento saludable, se convierten en longevidad, en calidad de vida. En eso hemos coincidido fuertemente con Tim a lo largo y ancho de nuestras conversaciones. Tim, ¿qué servicios tiene entonces ese hotel en el que hoy te ocupas como proyecto de vida? Bueno, el hotel realmente es un hotel que cualquier persona puede ir, ¿cierto? No tienes que tener ninguna experiencia, pero tiene experiencias muy fáciles para vivir estos pilares, muy fáciles. Es decir, hay un spa donde te hacen masajes, te hacen choques térmicos en piscinas, todo con el toque de lujo, porque es un hotel pues normal de turismo, ¿cierto? Pueden ir también locales, totalmente, pues la mayoría de clientes inclusive son locales, y diferentes herramientas, así como las que vimos hoy para vivir mejor. Es decir, por ejemplo, en la habitación hay un tarro de agua de vidrio, y hay unos filtros con agua, con unos filtros especiales, donde vos te puedes mantener hidratando todo el tiempo que querás, un agua súper chévere. Hay ejercicios en el televisor como estos que acabamos de hacer, hay ejercicios para respirar en el televisor, donde yo soy el profesor, para relajar la mente, hay unas pesas pequeñas para hacer ejercicio en la habitación, todo un bienestar muy accesible, esa es la palabra. ¿Accesible a quién? A todas las personas. Qué maravilla. Podemos llevar a la práctica esto en una casa. Bueno, y si buscamos un hotel, ya sabemos que hay hoteles que hacen posible también esta experiencia, esta vivencia. Pero tú hoy en día te dedicas no solamente a administrar un hotel, das conferencias, das talleres, servís seminarios. Cuéntanos un poquitico de el Team Conferencista. Sí, doctor. Con la marca personal mía, de Team Castro, doy conferencias y doy programas de varias horas de todos los temas que hablamos hoy, del tema mental, de crecimiento personal, de bienestar, es que es una de las fortalezas. Eso hago yo, y lo hago en empresas y también lo hago abierto al público. Tim, tú, volvemos a decir, no pasaste por una universidad. ¿Cómo hace una persona que no tiene una formación de empresario para ser un empresario exitoso y como el que más? Porque fuiste exitoso en esos gimnasios que creaste, que empezaste en un local, en un garaje, lo creciste, 7 sedes, ahora en un hotel muy bien ubicado en la ciudad de Medellín, en un sector maravilloso, El Poblado, sirviendo a muchos turistas, pero con una propuesta diferencial, que la gente venga a dormir bien, a alimentarse bien, a hacer ejercicio, a recuperarse, a aprender a respirar. ¿Qué se me queda por allí? La parte de la mente. La parte mental, a fortalecer su mentalidad, su nivel de conciencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa forma exitosa de llevar a cabo esta experiencia? Porque aquí también hay gente conectada, sí, que seguramente se ven reflejados en tu espejo. Pues doctor, en mi caso fue muy sencillo. Primero, la actitud. Segundo, la mentalidad de creérnosla y no dejar de luchar para lograrlo. Y tercero, en mi caso también, lo autodidacta. Pues aunque no he sido muy autodidacta, empírico y autodidacta con el conocimiento. No solamente ha sido un aprendizaje vivencial, personal,
sino pues que también, ahora que veo todos estos libros, veo que tenemos muchos libros de los mismos libros, y pues he estudiado mucho yo mismo libros, el internet, hago mucho benchmarking, estudio mucho internet, libros, y ya después de eso, como te digo, este año apenas empecé a estudiar mi primera maestría. Pero sí, son esas tres cosas: actitud, mentalidad y ser autodidacta. Es que podemos ser autodidactas. ¿Quién nos ha negado esa posibilidad? Y entre otras cosas, cada vez se necesitan menos los certificados, los diplomas. Ya inclusive eso no se pide como proceso de selección de personal. Es qué hace usted y cómo lo hace. ¿Lo hace bien hecho? ¿Lo hace mal hecho? Y lo que hablábamos al principio, la actitud. Sí. Yo creo que un título efectivamente no tiene nada que ver con lograr el éxito empresarial o laboral, para nada. Pero si las personas que han tenido la oportunidad, pues indudablemente es algo que suma mucho. Aprovechenla, porque sí suma mucho. Yo que ya estoy estudiando, nunca había estudiado porque la vida no me iba a presentar la oportunidad, pero creo que las personas que tienen la oportunidad, súmenlo. Pero la gente que piensa que porque no estudió, yo la gente más exitosa laboralmente que conozco no han estudiado. Ojo, la que yo conozco. Pues mi mensaje es: uno sale adelante estudiando sin estudiar, ya. Que tienen un poquito de ventaja más los que estudiaron, hombre, de pronto. Pero hay una manera de estudiar que refleja la vida, que refleja las experiencias de los otros, que yo puedo cultivar con lectura, con conversaciones, con la experiencia de los demás, otras formas de hacer empresa, otras formas de cultivarnos, otras formas de admitir y de introducir el conocimiento. De acuerdo. Pero Tino hoy tiene otra familia. Tiene pareja, tiene hijos. Cuéntanos un poquitico de esa parte de tu vida. Sí, ya me casé en el 2019 y tenemos dos hijas, Martina de 7 años y María de 5 años. Felizmente casado, y viendo crecer esas dos muñecas, aprendiendo mucho de ellas. Creo que son unas maestras. Es impresionante el nivel de conciencia y disfrute que tienen los niños, aprendiendo de ellas, aprendiendo del poder de la familia, viviendo el poder de la familia. En eso estoy en este momento. ¿Y cómo se concilia fama, empresarismo, conferencista, vida familiar, dedicación a los hijos, a la esposa? ¿Cómo se conjuga eso? Sí. ¿Cómo se conjuga? Con prioridades. Uno tiene que tener prioridades, porque con prioridades y con orden. Cuando uno tiene prioridades y tiene orden, uno va a poder hacer muchas cosas, ¿cierto? Sin caer tampoco en el exceso, porque todo exceso es malo. Pero así, doctor, porque realmente para tú ser bueno en algo es dedicándole tiempo. Y efectivamente tú tienes que tener prioridades. ¡Qué maravilla! El número 86, ¿qué significa en tu vida? El número 86, pues realmente no significa nada, pero fue el año que nací. El año en que naciste. Sí. ¿Competiste alguna vez con el número 86? No. ¿Ustedes no escogen el número? Sí escogimos el número. El número se lo daba muchas veces de acuerdo a la posición en que ellas quedaban en el campeonato. Que mi número favorito siempre fue el 1, porque siempre quería ganar. Ajá. Entonces siempre competía por competir con el número 1, ¿cierto? Y cuando nos tocaba elegir, porque no habían campeonatos anteriores, escogía el 19. ¿Y que fue el día de nacimiento? Ah, el día de... Sí. ¿De qué mes? De diciembre. 19 de diciembre, qué maravilla. Pues yo busqué el año de tu nacimiento, a ver qué decía la numerología. Y dicen que el 8, no soy experto en numerología, a veces me gusta jugar, a ver qué significará eso, pero no conozco profundamente. El 8 es búsqueda de la perfección, de la plenitud, de congraciarse con tu proyecto de vida, con tu propósito de vida, ser muy fiel ahí. Y el 6 es abundancia y vida familiar. Abundancia y vida familiar. ¿Te retrataría el número 86? Total.
Increíble, ¿cierto? Nunca lo había, no, mira que pues, me preguntaste y no sabía, no, impresionante. Y he descubierto que realmente te retrata bastante bien. Tim, un mensaje para la gente que hace deporte hoy en día, que surge de ese compromiso tan arduo de tantos años de vida y con tanto éxito en tu pasado como deportista de alto rendimiento, en BMX, en bicicross, en CrossFit. Un consejo a las personas que hacen deporte, no, más bien les quisiera compartir una frase que me marcó mucho a mí y la vi en la revista, de las revistas más prestigiosas del mundo, se llama la revista Time, sacó un especial del deporte y la portada decía: si hubiera una medicina que tuviera los beneficios del deporte, sería la medicina más costosa del mundo. Eso es, los beneficios que te da el deporte no te los da nada más y es gratis. Y es gratis y está en las manos. Exactamente. Y un mensaje, una lección que quieras compartir con gente que es empresaria de todo tipo, de todo tipo. Emprendedores, empresarios. Confianza, constancia. Yo pienso que eso es el emprendimiento, porque es que en un emprendimiento, en una empresa, cuando tú la empiezas, eso es 91. 90% nos, un sí. 90% problemas, un logro. 90% fracasos, un triunfo. Entonces es mucha confianza, mucha paciencia y mucho trabajo, no dejar de fallecer, porque es que eso no ve a uno siempre. Qué bien. Y un último mensaje para todas las personas que están conectadas y que posteriormente van a ver este podcast en relación con el bienestar. ¿Qué significa ayudarle a las personas a encontrar su brújula de bienestar en la vida? ¿Por qué es importante que pongamos en el primer orden de cosas esa búsqueda del bienestar, de la felicidad, de la plenitud? Porque yo pienso que cuando uno trabaja por ese bienestar, vas a vivir más y vas a vivir mejor. Que yo dejaría esa última inclusive la podría dejar sola, vas a vivir mejor. ¿Cierto? Si vivimos más, pues hombre, eso no lo sabe sino Dios. Pero cuando uno tiene una vida basada en el bienestar, definitivamente sí vive mejor. Y yo ahí te complemento que posiblemente también vivir más, porque cuando somos capaces de llevar una vida sin enfermedades que nos obliguen a estar donde el médico, que nos obliguen a estar tomando medicamentos, que nos obliguen a estar hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, seguramente también vamos a vivir más tiempo. Sí, muy probablemente, sino que también, pues personalmente digo que no se le puede olvidar que la vida está llena de bellos riesgos, ¿cierto? Entonces, y de vicisitudes. Y vicisitudes que eso no lo sabe sino Dios, pero si no pasa nada, sí, definitivamente también vivimos más tiempo. Y has mencionado a Dios, ¿y qué significa Dios para ti? Dios todo, es el centro de mi vida. Y algo que yo he aprendido, pues sí, es que como he viajado tanto y he tenido la posibilidad de estar con tantas culturas, he probado tantos métodos, al final me he dado cuenta que uno lo llaman chi, otros lo llaman, el tema del budismo lo llaman el prana, otros lo llaman el universo, otros lo llaman la energía, Atma, y todos, y otros lo llaman la vida. Y para mí eso es Dios. La fuente, el universo, y para mí eso es Dios. Qué bueno. Esto ha sido un repaso por toda la vida, por toda la existencia que ha caminado Tim a través del deporte, de los desafíos, de la competencia, de la vida empresarial, de la importancia y trascendencia de la familia, que espero que no pase desapercibido para ninguno y que podamos traer a colación en cada instante, que podamos esa sensibilidad mayor del contacto que da la posibilidad de vivir y vivir intensamente y vivir en términos de bienestar. Te voy a poner aquí un audio de una persona
y me cuentas qué significa este mensaje. Mi amor, este audio es para recordarte lo mucho que te amo, lo mucho que te admiro y darte las gracias por ser ese papá tan especial con nuestras hijas, por ser un esposo tan pendiente de todo, por siempre dar todos los días tu 100%. Te amo mucho. ¿Quién es? Esa es mi esposa. ¿Y qué significa ese mensaje? No, pues ahí me tocó las cosas más importantes que tengo, pues que es ella y mis niñas, pues que es mi familia, ¿cierto? Yo creo que lo he mencionado varias veces hoy, y la familia es de las cosas más poderosas que puede tener un ser humano, ¿cierto? Y también recalco lo que dice ahorita, no tiene que, en mi caso es mi familia, de misma sangre, pero muchas veces no es de la misma sangre, es de otras personas, pues porque también quiero, o sea, hay personas que la familia no es las personas de la misma sangre, pero para mí ellas son de las cosas más importantes de la vida. Qué maravilla. Y un último mensajito, vamos a ver qué nos dice. Hace 15 años nos conocimos casi por casualidad en Buenos Aires y desde ese mismo día comenzó una conexión muy especial. Me encanta que siempre podemos hablar por horas, desarrollar ideas juntos o simplemente escucharnos con empatía, compartiendo tantos intereses en común que tenemos. Valoro mucho nuestra amistad y lo afortunado que soy de tenerte en mi vida. Por muchos más momentos de amistad toda la vida, Neider Yesid. Ese es un amigo mío también ya de muchos años, de las personas con quien uno conecta. Yo creo que los seres humanos, me atrevo a decir yo, conocemos muchas personas, pero conectamos con pocas. Y esos de esos amigos que sí, pues realmente mis amigos son con los que yo conecto. Y esa es una de las personas con que conecto, y por eso podemos hablar largas horas y sí, no nos cansamos ni nos aburrimos. Parte de esa familia en extensión que estabas hablando, otros que no tienen la misma sangre, pero que se volvieron familia. Exactamente. Tin, muchas gracias por esta conversación, por haber dejado tantos mensajes a tanta gente, a deportistas, a empresarios, a competidores, a los amigos, a la familia, a los hijos, a las hijas, en este caso a tus hijas. Recuérdanos el nombre de tus hijas. María y Martina. María y Martina. Qué maravilla. Tin, muchas gracias por haber estado aquí. Doctor, no, gracias por la invitación, y para mí es, como dije al principio, un honor y un placer poder compartir tiempo con vos. Muchas gracias. Que estas lecciones de vida de Tin Castro, Augusto Castro, Tin Castro, como lo conoce todo el mundo, no pasen desapercibidas y que pueden ser parte de su vida y un motivo de reflexión para traer a la conciencia que esta experiencia vital no puede pasar desapercibida. Nos vemos en un nuevo capítulo.